Hola, mi nombre es Liliana Elizabeth Morales Velázquez. Soy estudiante de la Universidad Virtual CNSI. Mi matrícula es AL080647. La materia que estoy por terminar es Física 2 y mi maestro es Alejandro Rodríguez Padilla. Este proyecto integrador y proyecto integrador consiste en responder 5 preguntas. La primera dice, ¿cuál es el origen del electromagnetismo? Bueno, la relación que mantiene el magnetismo y la electricidad fue surgiendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, en 1800, Alessandro Volta fue un físico italiano que creó una batería eléctrica conformada por una pila de discos de cobre y zinc. En la parte de sus extremos tenía una conexión alámbrica que permitía el paso del flujo eléctrico. Gracias a su creación, actualmente es el fundamento para todas las fuentes de energía. En 1820, el físico Hans Christian notó que cuando una brújula se encuentra en el centro de un circuito eléctrico, ésta se dirige perpendicularmente a los cables conectados a la batería. De tal manera demostró que la electricidad tiene una fuerza parecida a los imanes porque producía un campo magnético. También André Ampère demostró que un campo magnético puede tener mayor intensidad al enrollar un alambre conductor para formar una bobina. Además encontró que al momento de cubrir la estructura con cualquier tipo de aislante y conectarla a la batería, ésta se magnetizaba, y a este mecanismo se le nombró electroimán. Esta pieza se convirtió en un elemento fundamental en la fabricación de motores, bocinas, discos duros y dispositivos de exploración médica. En 1821, Michael Faraday construyó el primer motor experimental utilizando un alambre sujeto a un soporte, de tal manera que cada extremo del cable se encontraba sumergido en mercurio. Luego introducía un imán al centro de la estructura y al momento de aplicar una corriente eléctrica en el alambre, este comenzaba a girar en círculos alrededor del imán. Y por último, en 1888, Nikola Tesla desarrolló en su laboratorio de investigaciones un motor de inducción el cual funcionaba con corriente alterna. Actualmente son muy importantes ya que es la base del funcionamiento de varios aparatos eléctricos, por ejemplo, las lavadoras, las licuadoras, los refrigeradores, las sierras y centros de entretenimiento. Número 2. ¿Cuáles son los tipos de imanes y cuáles son sus propiedades? Bueno, existen dos tipos de imanes, los cuales son permanentes y transitorios. Los permanentes son imanes de origen natural y sus propiedades magnéticas duran largos periodos, incluso llegan a sobrepasar los 1000 años. Y los imanes transitorios son elaborados por el ser humano y se fabrican con diversas clases de aleaciones, por ejemplo, el hierro combinado con cromo o níquel y el cobalto o el molibdeno. Esta clase de características magnéticas se presentan en lapsos cortos y pueden durar segundos o días. Número 3. Explica la teoría del magnetismo. Los materiales magnéticos están ordenados en pequeñas secciones que reciben el nombre de dominios magnéticos. Estos dominios están formados por átomos imantados que apuntan a una dirección en específico. Sin embargo, esta orientación cambia cuando el cuerpo recibe la señal de un campo magnético, provocando que todos los dominios queden en paralelos. Número 4. ¿Qué es la ley de Lenz? El voltaje inducido recorre en un sentido el conductor de una bobina, de tal manera que produce un campo magnético que rodea la estructura. Cuando se aproxima una fuerza magnética externa a uno de los extremos de la bobina, como el imán, entonces la corriente inducida cambia de sentido y genera un campo magnético que se opone a la materia magnetizada. Y por último, ¿qué es la ley de inducción de Faraday? Faraday buscaba una explicación para saber el comportamiento de la electricidad que se provocaba intencionalmente dentro de un circuito. Dentro de estas varias etapas, la fuerza electromotriz que es inducida a un circuito eléctrico conformado por un conductor es directamente proporcional al número de líneas de fuerza magnéticas que son cortadas en un segundo, es decir, el voltaje y el flujo magnético de un circuito. Estas varían con el paso del tiempo. Bueno, eso fue el proyecto integrador. Muchas gracias por ver.